Ella arriesgó su vida para salvar a un caballo salvaje al borde de la muerte. Cuando él regresó 2 años después, el milagro ocurrió ante sus ojos. Una historia emocionante de conexión entre especies, gratitud animal y el poder de la bondad que trasciende barreras. Prepárate para lágrimas de emoción. Esta historia transformará tu visión sobre los lazos invisibles que nos unen a la naturaleza salvaje. Dale like, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. ¿Qué significa realmente formar parte de la naturaleza? ¿Somos meros observadores de este espectáculo grandioso o protagonistas de una historia que trasciende nuestro entendimiento? En algún momento de la vida, todos nos preguntamos cuál es nuestro verdadero lugar en este mundo. Para una fotógrafa en el corazón de los pantanos de Centla en Tabasco, México, esta respuesta llegaría de la forma más inesperada posible. Neblina flotaba sobre las aguas como un velo misterioso, transformando el paisaje en una pintura etérea de tonos grises y plateados. Era una de esas mañanas donde el tiempo parece suspender su curso normal, invitándonos a contemplar los secretos que la naturaleza guarda con tanto celo. Para Mariana, era solo otro día de trabajo en el vasto laboratorio al aire libre que había elegido como su oficina. Con 35 años de vida y más de 15 dedicados a la fotografía de naturaleza, creía conocer cada matiz del comportamiento salvaje, cada susurro que el viento transportaba a través de las llanuras inundadas de los pantanos de Centla. Criada entre edificios y asfalto, siempre había sentido una llamada inexplicable hacia los espacios abiertos, hacia los lugares donde el horizonte no encontraba obstáculos artificiales. Había algo en su espíritu que nunca se había acomodado a las convenciones urbanas. La tormenta de la noche anterior había transformado completamente el paisaje. Lo que antes eran campos verdes, ahora se había convertido en un espejo de agua interminable, reflejando nubes pesadas que aún amenazaban con descargar más lluvia. El río, normalmente tan manso y predecible, ahora rugía con una furia ancestral, arrastrando en su corriente ramas, troncos y sueños destrozados. Mariana posicionó su tripié cuidadosamente en la pequeña elevación que había encontrado, uno de los pocos puntos que permanecían secos después de la devastadora inundación. Sus dedos, expertos y precisos, ajustaban el enfoque del lente telescópico, mientras sus ojos recorrían la vastedad líquida frente a ella, buscando ese momento perfecto, esa fracción de segundo que justificaría todas las horas de espera paciente. Fue entonces cuando lo vio, un movimiento desesperado contra la lógica implacable de la corriente, una silueta negra y poderosa que se debatía en las aguas turbulentas, luchando con todas sus fuerzas contra el destino que parecía inevitable. Un caballo salvaje, majestuoso en su vulnerabilidad, había sido arrastrado al centro del río y ahora libraba una batalla desigual por la supervivencia. Lo que sucedió a continuación no fue resultado de un cálculo racional o de un plan elaborado. Fue puro instinto. Mariana soltó su cámara profesional, un equipo carísimo por el que había ahorrado durante años, y sin dudar un segundo, se lanzó a las aguas turbulentas. El contacto con el agua helada fue un shock que casi paralizó sus músculos. Algo dentro de ella ardía con intensidad suficiente para mantener su cuerpo en movimiento. «Aguanta, ya llego». Sus palabras fueron engullidas por el rugido de las aguas, pero sus brazos cortaban la corriente con determinación sobrehumana. Cada brazada era una declaración de guerra contra el tiempo, contra la probabilidad, contra la idea de ser solo una observadora pasiva de la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. Los ojos del animal, profundos y expresivos, reflejaban el terror puro que solo las criaturas verdaderamente salvajes logran comunicar. No era solo miedo a la muerte, era el pavor primordial de perder la libertad, de ver su existencia interrumpida no por depredadores naturales, sino por la furia impredecible de los elementos. Cuando finalmente alcanzó al caballo, Mariana sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Un movimiento en falso, un cálculo equivocado,
y ambos serían arrastrados al abrazo mortal de las aguas profundas. Con cuidado, se posicionó al lado del animal exhausto, cuyas fosas nasales dilatadas buscaban desesperadamente aire. «Confía en mí», susurró, sabiendo que no eran las palabras, sino la energía que transmitía lo que marcaría la diferencia en ese momento crítico. Guió al caballo lentamente, nadando a su lado, ofreciendo su propio cuerpo como apoyo y orientación. La orilla parecía demasiado lejana, un objetivo casi imposible considerando el cansancio que ya comenzaba a dominar sus miembros, pero había algo en la mirada de aquel animal, algo que iba más allá de la desesperación inicial y ahora reflejaba una conexión inesperada que alimentaba su determinación. Minutos se transformaron en eternidad mientras la improbable pareja luchaba contra la corriente. Sus manos, ahora entumecidas por el frío, se aferraban a la crin mojada del caballo negro, creando un vínculo físico que traducía un compromiso mucho más profundo. «No voy a abandonarte», repetía ella entre respiraciones jadeantes, como un mantra que mantenía a ambos conectados a la frágil promesa de la supervivencia. Cuando finalmente sintieron el suelo firme bajo sus cuerpos exhaustos, una sensación de victoria imposible se apoderó de Mariana. Empapada y temblorosa, observó al magnífico animal recuperar gradualmente su fuerza. El pelaje negro, ahora pegado al cuerpo musculoso, brillaba bajo los tímidos rayos de sol que comenzaban a romper entre las nubes, como si la propia naturaleza aplaudiera aquel improbable rescate. El caballo permaneció inmóvil por unos instantes, su respiración pesada calmándose lentamente. Entonces, en un movimiento súbito que casi asustó a Mariana, irguió su majestuosa cabeza, fijó sus ojos profundos en los de ella por un breve momento. Un momento que pareció contener toda la sabiduría salvaje del mundo. Y luego, sin mirar atrás, desapareció entre la densa vegetación de la orilla. Fue solo cuando el animal se perdió de vista que Mariana se permitió desplomarse en el lodo, sus piernas finalmente cediendo al esfuerzo extraordinario. Lágrimas se mezclaban con el agua que aún escurría por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza o alivio. Eran lágrimas de transformación. Por primera vez en su carrera como fotógrafa de naturaleza, había cruzado la línea invisible que separaba a la observadora de la participante. Había interferido en el curso natural de los eventos, impuesto su voluntad humana sobre el destino aparentemente sellado de otra criatura. Y nada volvería a ser como antes. Las semanas siguientes transcurrieron a un ritmo casi febril para Mariana. Incapaz de olvidar el encuentro trascendental con el caballo negro, se dedicó obsesivamente a intentar localizarlo nuevamente. Sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después del atardecer, recorriendo incansablemente los diversos territorios de los pantanos de Centla, su cámara siempre lista para capturar aquella silueta inconfundible. Lo que inicialmente era solo el deseo de incluir al animal en su próximo libro fotográfico, se transformó gradualmente en algo mucho más profundo. Cada conversación con los lugareños, cada historia compartida alrededor de fogatas improvisadas, cada mirada intercambiada con otros animales salvajes que cruzaban su camino, todo parecía conducir a una revelación creciente que aún no conseguía nombrar completamente. Fue durante una de esas conversaciones, bajo el cielo estrellado que solo el interior de México puede ofrecer en toda su magnitud, que un viejo ribereño de manos callosas y ojos que parecían contener la sabiduría ancestral de los pantanos, le reveló lo que su corazón ya sospechaba. «Usted no encontró un caballo cualquiera», dijo él, su voz ronca cargando el peso de los años y las tradiciones. «Encontró a uno de los guardianes del pantano». «Guardianes del pantano». La pregunta se le escapó casi como un susurro respetuoso. El anciano asintió lentamente, sus ojos reflejando el brillo danzante de la fogata. «Existen caballos en estas tierras que no son como los otros. Llevan en su sangre la memoria antigua de este lugar. Saben dónde estaban las aguas mucho antes de que nosotros llegáramos aquí. Conocen los secretos que la tierra guarda.
Son respetados por todos los animales y temidos por aquellos que irrespetan el equilibrio natural. ¿Cómo puedo reconocerlos?, Mariana preguntó, sintiendo un escalofrío inexplicable recorrer su espalda. Por la forma en que te miran, respondió el hombre simplemente, como si pudieran ver más allá de lo que muestras al mundo, como si conocieran tu alma. Aquella noche, Mariana apenas pudo dormir. Las palabras del viejo ribereño resonaban en su mente, mientras las imágenes del rescate se repetían como una película en cámara lenta. La mirada del caballo negro antes de desaparecer en la vegetación. Había realmente algo diferente en él, algo que trascendía la gratitud instintiva de un animal salvado de la muerte. La confirmación de lo que había escuchado llegó 3 meses después, durante el festival anual de la región. El pequeño pueblo a orillas del río se transformaba completamente en esta época del año, atrayendo visitantes y comerciantes de toda la región. Colorido, musical y vibrante, el festival era una celebración de la cultura local en todas sus manifestaciones. Mariana caminaba entre los puestos, absorbiendo los aromas de antojitos y las melodías tradicionales que se mezclaban con el bullicio animado de la multitud, cuando un círculo de conversación capturó su atención. Hombres y mujeres mayores, guardianes de las tradiciones orales de la región, compartían historias mientras niños y adultos escuchaban con atención reverencial. Y dicen que aquel que salva a un guardián del pantano recibe una bendición especial. Una anciana de cabellos blancos y rostro marcado por el tiempo narraba con convicción. Se convierte en un puente entre nuestro mundo y el mundo natural. Comienza a comprender lenguajes que antes eran solo ruidos sin sentido. Mariana se acercó tímidamente, sentándose en el borde del círculo. Pero su presencia no pasó desapercibida. Un murmullo recorrió el grupo cuando alguien la reconoció y compartió en susurros la historia de su rescate heroico. De repente se encontró en el centro de atención, con decenas de miradas que mezclaban curiosidad, admiración y un extraño respeto que la dejó simultáneamente honrada e incómoda. ¿Es verdad que nadó contra la corriente para salvar a un caballo negro durante la última crecida?, preguntó un hombre de mediana edad, sus ojos brillando con intensidad. Antes de que pudiera responder, la anciana de cabellos blancos se levantó con una agilidad sorprendente para su edad avanzada y se acercó a Mariana, tomando sus manos entre las suyas. Las manos que tocaron a un guardián, murmuró casi para sí misma, examinándolas como si pudiera leer alguna señal invisible para los otros. Ahora llevas la marca. ¿Qué marca?, Mariana preguntó, confusa y ligeramente alarmada. La marca de la responsabilidad, respondió la anciana, sus ojos fijos en los de Mariana con una intensidad casi hipnótica. Ya no estás sola en tu travesía. Los pantanos te ven y esperan. Aquellas palabras, pronunciadas con la simplicidad de quien anuncia una verdad incuestionable, provocaron una revolución interior en Mariana. Algo se cristalizó dentro de ella, como si fragmentos dispersos de un rompecabezas finalmente encontraran sus lugares correctos, revelando una imagen que siempre había estado allí, solo esperando el momento adecuado para ser reconocida. La mañana siguiente, en lugar de regresar a la gran ciudad como había planeado originalmente, Mariana tomó una decisión que alteraría permanentemente el curso de su vida. Extendió su estancia indefinidamente e inició los procedimientos para establecer un proyecto de conservación enfocado específicamente en los caballos salvajes de la región. No sería una travesía fácil. Inmediatamente enfrentó resistencia desde diversos frentes. Los rancheros locales, cuya relación con los caballos salvajes siempre había estado marcada por la hostilidad, veían a los animales como plagas destructoras de cultivos y competidores por recursos escasos. Son solo caballos ferales, argumentaban con desdén. Descendientes de animales domésticos abandonados. No tienen valor ecológico especial. Por otro lado, la administración de la Reserva de la Biosfera demostraba preocupación por el impacto ambiental de las manadas crecientes. No son especies nativas en el sentido estricto,
explicó un biólogo conservacionista durante una tensa reunión. Pueden competir con herbívoros nativos y alterar significativamente la vegetación en áreas sensibles. Mariana se encontraba en un campo minado político y ecológico, intentando navegar entre intereses conflictivos, mientras buscaba aliados para una causa que, para muchos, parecía sentimental y científicamente cuestionable. Pero algo había cambiado dentro de ella. La determinación que siempre había caracterizado su trabajo como fotógrafa, ahora encontraba un propósito más profundo. Ya no se trataba solo de capturar imágenes perfectas, se trataba de proteger una conexión viva entre pasado y presente, entre mito y realidad. Las semanas se transformaron en meses, y cada amanecer en los pantanos renovaba su convicción. Mientras mapeaba los territorios de las diferentes manadas, documentando sus hábitos e interacciones con otros animales, Mariana comenzó a percibir patrones que desafiaban las explicaciones convencionales. Los caballos salvajes, particularmente las manadas lideradas por sementales negros similares a aquel que había salvado, parecían evitar áreas a punto de sufrir inundaciones mucho antes de cualquier señal visible de peligro. En sus anotaciones, que crecían diariamente formando un compendio de observaciones meticulosas, registraba: por tercera vez este mes, la manada del líder negro abandonó un territorio aparentemente ideal 24 horas antes de la llegada de una crecida repentina. ¿Coincidencia? ¿O será que realmente poseen algún tipo de percepción que trasciende nuestro entendimiento actual? 6 meses después del rescate que cambió su vida, Mariana se aventuró en un área particularmente remota de los pantanos. Las aguas habían retrocedido significativamente, revelando nuevos caminos y territorios antes inaccesibles. Su pequeña lancha se deslizaba silenciosamente por la superficie espejada de un canal estrecho, rodeado por vegetación densa a ambos lados. La tranquilidad de la mañana fue brutalmente interrumpida cuando el casco de la lancha colisionó violentamente con un tronco sumergido, invisible bajo el agua turbia. El impacto lanzó a Mariana hacia adelante, su cabeza golpeando contra el equipo fotográfico que cargaba. Por unos segundos, todo se oscureció. Cuando recobró completamente la conciencia, la situación se hizo clara en toda su gravedad. La lancha había sido dañada irreparablemente, el agua infiltrándose rápidamente por el casco agrietado. Con esfuerzo, logró remar hasta un banco de arena cercano, una isla temporal formada por la crecida y el retroceso de las aguas. El sol, inclemente del mediodía, castigaba despiadadamente mientras ella evaluaba su situación. El radiocomunicador estaba irremediablemente dañado. Su teléfono satelital, normalmente guardado en una bolsa impermeable, había desaparecido durante el impacto. Probablemente ahora reposaba en el fondo lodoso del canal. La mayor parte de su equipo fotográfico había sobrevivido, irónicamente inútil en aquella circunstancia. Tenía agua y alimentos suficientes para 3 días, quizás 4 si racionaba rigurosamente. Estaba completamente aislada, a kilómetros de distancia del pueblo más cercano o de cualquier ruta común de pescadores. La isla temporal donde se encontraba podría desaparecer con la próxima crecida, y los depredadores, caimanes, jaguares, serpientes grandes, ciertamente percibirían su presencia vulnerable más temprano que tarde. A medida que el sol comenzaba su descenso en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Mariana sintió algo que raramente había experimentado en toda su carrera aventurera: miedo genuino. No el miedo calculado del riesgo profesional, sino el pavor primordial de ser engullida por la vastedad salvaje que tanto amaba fotografiar. Por primera vez, comprendió visceralmente la diferencia entre admirar la naturaleza a través de los lentes seguros de una cámara y enfrentar su indiferencia absoluta como una criatura frágil y desprotegida. Fue en este momento de desesperación creciente, mientras preparaba un refugio improvisado para la noche que se aproximaba, que un movimiento en la línea de los árboles capturó su atención.
Sus músculos se tensaron instantáneamente, todos los sentidos en alerta máxima. ¿Sería un jaguar, atraído de alguna forma por el olor de su presencia? La silueta que emergió entre las sombras alargadas del atardecer no pertenecía a ningún depredador, pero era inconfundiblemente familiar. El caballo negro, el mismo que había rescatado meses antes, ahora parte de una pequeña manada de 5 o 6 animales que se mantenían parcialmente ocultos en la vegetación marginal, observándola con curiosidad cautelosa. No puede ser. Las palabras se le escaparon en un susurro incrédulo. ¿Realmente eres tú? Como si respondiera a su pregunta, el majestuoso animal avanzó unos pasos, separándose ligeramente del grupo. Su postura no demostraba miedo ni agresividad, solo una conciencia atenta y algo que, si fuera un humano, Mariana describiría como reconocimiento. Lentamente, con movimientos deliberadamente suaves para no asustarlo, ella se levantó. «¿Te acuerdas de mí, verdad?», murmuró, más para sí misma que para el animal. Algo en la manera como él la observaba, como inclinaba ligeramente la cabeza, sugería una memoria que desafiaba las expectativas convencionales sobre la cognición animal. Los minutos siguientes se desarrollaron como un sueño lúcido. El caballo comenzó a moverse paralelo a la orilla, parando ocasionalmente para mirar hacia atrás, como verificando si ella lo seguía. Mariana, inicialmente vacilante, se sintió compelida a acompañarlo, cargando solo su mochila con suministros esenciales y una cámara. La manada la guió por casi una hora, a través de caminos que serían invisibles para ojos menos atentos. Pequeñas elevaciones en el terreno aparentemente plano, tramos estrechos entre áreas pantanosas, rutas que bordeaban arenales traicioneros. Eventualmente llegaron a un claro donde árboles frutales crecían en abundancia, algunos de ellos cargados con frutas perfectamente maduras. «¿Me trajiste hasta comida?». La realización la golpeó como una ola. No solo comida, sino que al seguir estos caminos específicos, percibió que ahora tenía una noción mucho más clara de su ubicación y de la dirección que debía tomar para encontrar ayuda. Aquella noche, acampada en la relativa seguridad del claro, con una pequeña fogata ahuyentando la oscuridad y los depredadores, Mariana contempló las estrellas infinitas del cielo de los pantanos con nuevos ojos. El encuentro trascendental había transformado fundamentalmente su percepción sobre la inteligencia animal y la complejidad de las relaciones interespecíficas. Las historias de los ribereños sobre los guardianes del pantano ya no parecían meras supersticiones folclóricas, sino metáforas de una verdad más profunda que la ciencia aún no había comprendido completamente. A la mañana siguiente, siguiendo las rutas elevadas que había memorizado, consiguió regresar a la civilización. Su retorno fue recibido con alivio y celebraciones por la pequeña comunidad que ya comenzaba a organizar búsquedas. Sin embargo, cuando compartió la historia de cómo el caballo negro y su manada la habían efectivamente guiado hacia la seguridad, fue recibida con reacciones mixtas, desde reverencia respetuosa de los más viejos hasta escepticismo educado de los más jóvenes y escolarizados. «Probablemente fue coincidencia», comentó un biólogo visitante durante una cena comunitaria. «Los caballos estaban simplemente siguiendo sus rutas habituales en busca de alimento, y usted interpretó eso como ayuda deliberada. Los animales salvajes no devuelven favores», añadió una veterinaria local, aunque su tono fue gentil. Eso sería atribuir motivaciones humanas a comportamientos instintivos. Mariana solo sonreía ante estos comentarios. Semanas antes, ella misma habría ofrecido explicaciones similares. Ahora, guardaba en el corazón una certeza que trascendía los argumentos racionales, algo que había experimentado en el intercambio de miradas con aquel animal extraordinario, algo que ningún artículo científico o debate académico podría capturar completamente. Su regreso a la vida en la comunidad reveló que, durante su breve ausencia,
El escenario político había cambiado significativamente. Su proyecto de conservación enfrentaba ahora su mayor amenaza, una propuesta ambiciosa de desarrollo turístico que prometía transformar partes significativas de los pantanos de Centla en un complejo de resorts de lujo, con safaris controlados y experiencias auténticas, cuidadosamente orquestadas para visitantes adinerados. Traerá empleos y progreso para todos nosotros, argumentaba el presidente municipal en una agitada asamblea comunitaria. Finalmente podremos competir con otros destinos internacionales y poner a los pantanos de Centla en el mapa del turismo mundial. Para muchos habitantes, la promesa de empleos estables y mejora en la infraestructura básica sonaba como la solución a décadas de negligencia gubernamental y aislamiento económico. Lo que pocos comprendían completamente, o elegían ignorar, era que las áreas designadas para el desarrollo incluían precisamente los territorios más vitales para las manadas de caballos salvajes, especialmente durante las temporadas de sequía. Mariana se encontró en una batalla que requería habilidades muy diferentes a aquellas que había cultivado como fotógrafa solitaria. Ahora, necesitaba ser comunicadora, educadora, negociadora y ocasionalmente, política. Utilizando las impresionantes imágenes que había capturado durante su tiempo con la manada, creó presentaciones visuales poderosas que ilustraban la importancia ecológica y cultural de los caballos salvajes. No estamos hablando solo de animales bonitos para fotografiar, explicaba ella en reuniones comunitarias, escuelas e incluso iglesias locales. Estamos hablando de criaturas que evolucionaron en perfecta sintonía con este ecosistema único, que conocen sus ciclos y secretos de formas que aún estamos empezando a comprender. Cuando protegemos a los guardianes del pantano, protegemos el propio corazón de esta tierra que todos llamamos hogar. Gradualmente, sus palabras comenzaron a encontrar resonancia. Pescadores compartían historias de cómo las manadas de caballos salvajes parecían prever cambios climáticos que afectaban los ciclos reproductivos de los peces. Agricultores familiares notaban que áreas frecuentadas por los caballos parecían recuperarse más rápidamente después de incendios naturales. Guías turísticos percibían que los visitantes se emocionaban mucho más profundamente con avistamientos no orquestados de los majestuosos animales en su hábitat natural que con experiencias artificialmente controladas. Un movimiento de base comenzó a formarse, uniendo a personas que aparentemente tenían poco en común, más allá de su amor por los pantanos y el reconocimiento creciente de que había algo especial en estos animales que trascendía su valor como meras atracciones fotográficas. 9 meses después del rescate inicial, cuando el movimiento de conservación finalmente ganaba un impulso significativo, Mariana enfrentó un dilema personal devastador. Una correspondencia oficial, sellada con el logotipo de una prestigiosa Agencia Internacional de Fotografía de Naturaleza, traía la oferta que cualquier profesional en su posición consideraría la cima de su carrera. Un contrato exclusivo para liderar expediciones fotográficas por el mundo, documentando ecosistemas, sí, amenazados en todos los continentes. Es una oportunidad única, comentó su mejor amiga durante una tensa llamada telefónica. El tipo de cosa con la que soñabas desde que compramos nuestra primera cámara juntas en la universidad. Era verdad. Por años, Mariana había visualizado su éxito exactamente en estos términos: viajes internacionales, reconocimiento global, acceso a lugares que pocos fotógrafos jamás conseguirían. Era todo lo que siempre había deseado, o al menos todo lo que pensaba desear antes de que un caballo negro transformara su comprensión sobre propósito y pertenencia. Aceptar significaría abandonar el proyecto de conservación en un momento absolutamente crucial. Las audiencias públicas sobre el desarrollo turístico estaban programadas para comenzar en menos de un mes. La temporada de reproducción de los caballos salvajes se aproximaba, un periodo crítico durante el cual las manadas serían particularmente vulnerables a las perturbaciones, y algo dentro de ella
una intuición que se fortalecía cada día pasado en los pantanos. Insistía en que aún había un papel importante que desempeñar en esta historia, que había comenzado con una inmersión impulsiva en aguas peligrosas. Las noches siguientes estuvieron marcadas por sueños vívidos y recurrentes. En cada uno de ellos, el caballo negro aparecía, a veces a la distancia, otras veces lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su aliento cálido. Nunca había narrativa clara o mensaje explícito, solo la presencia poderosa del animal y una sensación persistente de expectativa, como si algo monumental estuviera a punto de suceder. Los sueños son solo el cerebro procesando información del día. Intentaba racionalizar consigo misma mientras observaba el amanecer en los pantanos por la ventana de su pequeña cabaña. Pero ¿por qué estos sueños específicos se repetían con tal consistencia e intensidad emocional? ¿Por qué despertaba de ellos con una claridad de propósito que desaparecía gradualmente a medida que avanzaba el día? Fue durante esas semanas de conflicto interior que las aguas comenzaron a subir de nuevo, más temprano y más intensamente de lo previsto por los meteorólogos. Una combinación de lluvias excepcionales en las cabeceras de los ríos y cambios en los patrones climáticos resultó en una crecida que rápidamente se aproximaba a niveles récord. Comunidades ribereñas que normalmente tendrían semanas para prepararse, ahora enfrentaban evacuaciones de emergencia. En el 10º mes después de su encuentro inicial con el caballo, Mariana ayudaba en los esfuerzos de evacuación cuando un fenómeno extraordinario comenzó a manifestarse. Las manadas de caballos salvajes, normalmente esquivas y raramente avistadas cerca de asentamientos humanos, comenzaron a aparecer en las afueras de los pueblos más amenazados por la crecida. Inicialmente, los habitantes recibieron su presencia con aprehensión y confusión, pero pronto, patrones sorprendentes emergieron. Los caballos parecían evitar sistemáticamente ciertas áreas que, días después, serían las primeras en ser completamente sumergidas. Sus caminos de desplazamiento, observados y mapeados por Mariana y algunos voluntarios locales, se revelaron posteriormente como las rutas más seguras de evacuación, evitando áreas propensas a deslizamientos o colapsos estructurales. Nos están mostrando el camino, comentó una anciana, con la voz temblorosa de emoción, mientras observaba a una familia ser guiada hacia la seguridad, siguiendo los rastros dejados por una pequeña manada. Los guardianes están cumpliendo su promesa ancestral. Para los escépticos era solo coincidencia. Los caballos simplemente seguían su instinto natural de autopreservación, y cualquier beneficio para los humanos era puramente accidental. Pero para Mariana y un número creciente de lugareños, era la confirmación viva de las historias que habían sido transmitidas por generaciones. El evento extraordinario atrajo la atención mucho más allá de las fronteras de los pantanos. Llegaron periodistas, ávidos por capturar la historia inusual de los caballos que salvaron un pueblo. Más significativamente, un grupo de investigadores de la Universidad Estatal se instaló para estudiar el comportamiento aparentemente anómalo, trayendo legitimidad académica a las observaciones que Mariana venía documentando meticulosamente. No estamos diciendo que esté sucediendo algo sobrenatural, explicó la líder del equipo científico durante una entrevista televisada. Pero existe claramente un fenómeno conductual que merece una investigación rigurosa. Estos animales demuestran una sensibilidad ambiental excepcional y patrones de movimiento que sugieren un conocimiento profundo del terreno y sus variaciones estacionales. La presencia de los científicos tuvo consecuencias inesperadas y profundamente positivas para el movimiento de conservación. Lo que antes era visto por muchos como el proyecto sentimental de una fotógrafa apasionada, ahora ganaba credibilidad a través del interés de la comunidad científica. Financiamientos que antes parecían imposibles comenzaron a materializarse. Autoridades que anteriormente habían ignorado los llamados a la protección de los caballos salvajes, ahora solicitaban informes y consultas. Un año después del rescate inicial, Mariana publicó un artículo,
que combinaba sus observaciones personales con datos preliminares de los estudios científicos en curso, contextualizados por las tradiciones culturales locales sobre los guardianes del pantano. Publicado inicialmente en una revista científica, de circulación moderada, el artículo fue reproducido por publicaciones mayores y eventualmente se viralizó en línea, atrayendo atención internacional hacia los pantanos de Centla y sus caballos especiales. Lo que hemos presenciado aquí, escribió ella en las conclusiones del artículo, no es solo un fenómeno ecológico fascinante, sino una invitación a reconsiderar fundamentalmente nuestra relación con otros seres sensibles que comparten nuestro planeta. Quizás los antiguos habitantes de los pantanos, al llamar a estos caballos guardianes, estaban reconociendo una verdad que nuestra ciencia moderna apenas comienza a vislumbrar, que protección y preservación no son actividades exclusivamente humanas, sino responsabilidades compartidas por múltiples especies, cada una contribuyendo a su manera al equilibrio delicado que sustenta la vida. El éxito del artículo trajo nuevos desafíos. Mientras el apoyo público al proyecto de conservación crecía exponencialmente, también atraía atención indeseada. Informes alarmantes comenzaron a llegar sobre cazadores furtivos y traficantes, de animales interesados en el valor potencial de los caballos mágicos, para coleccionistas privados o mercados de medicina tradicional en países distantes. La notoriedad que había ayudado a proteger a los caballos ahora también los ponía en riesgo. Más preocupante aún, 18 meses después de su encuentro inicial con el caballo negro, Mariana descubrió a través de un informante en la presidencia municipal que el desarrollo turístico, supuestamente en fase de revisión y reevaluación tras las audiencias públicas, había sido aprobado en secreto mediante maniobras políticas tras bastidores. La construcción estaba programada para comenzar en menos de 3 meses, coincidiendo deliberadamente con el inicio de la temporada de sequía, cuando la resistencia local sería logísticamente más difícil de organizar. Esperan que el polvo se asiente, literalmente, explicó el informante en un encuentro clandestino. Cuando lleguen las máquinas, será demasiado tarde para impedirlas. La noticia fue devastadora, pero Mariana ya no era la misma persona que había llegado a los pantanos 2 años antes, armada solo con sus cámaras y ambiciones profesionales. Ahora, poseía no solo conocimiento detallado sobre legislación ambiental y procedimientos administrativos, sino también una red sólida de aliados que incluía científicos respetados, abogados ambientalistas, periodistas influyentes y, lo más importante, una comunidad local cada vez más comprometida en la protección de su patrimonio natural. Subestiman lo que hemos construido aquí, dijo ella durante una reunión de emergencia con los principales apoyadores del proyecto. Y lo que es más importante, subestiman lo que estos caballos realmente significan, no solo para el ecosistema, sino para la identidad cultural de esta región. Utilizando evidencias meticulosamente documentadas de irregularidades en el proceso de aprobación y estudios de impacto ambiental inadecuados, el equipo consiguió obtener una orden judicial temporal contra el inicio de las obras. Era solo una victoria parcial. La batalla legal sería larga y costosa, con recursos y contrarrecursos atascando el sistema judicial por meses o incluso años, pero compraba tiempo precioso. Tiempo que, como pronto descubrirían, era el recurso más escaso de todos. La verdadera prueba de resistencia llegó cuando una sequía sin precedentes azotó los pantanos 20 meses después del rescate inicial. Lo que normalmente sería una reducción natural y gradual de los niveles de agua, se transformó en una crisis ambiental aguda, con récords históricos de baja pluviosidad, combinados con temperaturas excepcionalmente elevadas. Las consecuencias fueron devastadoras para todo el ecosistema. Peces morían por millares en charcas cada vez más pequeñas y cálidas. Capibaras, tapires y otros herbívoros competían ferozmente por vegetación cada vez más escasa. Incendios espontáneos, alimentados por la vegetación reseca, comenzaron a estallar con frecuencia alarmante,
transformando vastas áreas en paisajes lunares de cenizas y troncos carbonizados. Los caballos salvajes sufrían especialmente. Adaptados a las fluctuaciones naturales entre sequía y crecida, no estaban preparados para extremos tan pronunciados. Mariana y su equipo organizaron puntos estratégicos de suministro de agua, pero la logística de mantener estos puntos abastecidos en áreas remotas, sumada a la competencia creciente de otros animales igualmente desesperados, tornaba la iniciativa insuficiente ante la magnitud de la crisis. «Los estamos perdiendo», admitió Mariana durante una videollamada con el equipo científico que ahora colaboraba remotamente, imposibilitado de regresar al campo debido a las condiciones extremas. 3 potrillos murieron solo la semana pasada. Los adultos están visiblemente deshidratados y desnutridos. Si esto continúa. No necesitó completar la frase. Todos comprendían la gravedad de la situación. Décadas de trabajo de conservación podrían revertirse en cuestión de meses. Especies que habían sobrevivido a ciclos naturales de abundancia y escasez por milenios, ahora se encontraban al borde del colapso debido a cambios ambientales acelerados por la actividad humana. Fue cuando todo parecía más desesperado que el reencuentro ocurrió. Mariana había salido al amanecer para verificar uno de los puntos de agua más distantes. El calor ya era opresivo, incluso a esa hora. El cielo de un azul casi doloroso en su perfección implacable. El paisaje que normalmente exhibiría tonos vibrantes de verde y azul, ahora se presentaba en una paleta desvaída de amarillos y marrones, como una fotografía antigua, expuesta demasiado al sol. A lo lejos, avistó una silueta familiar aproximándose, lentamente al punto de agua. El caballo negro, visiblemente más delgado, pero aún cargando una dignidad impresionante en su postura. Su corazón se aceleró con el reconocimiento, pero algo era diferente esta vez. El animal no estaba solo, ni acompañado por su manada habitual. En cambio, caballos de diferentes grupos, normalmente territoriales y aislados entre sí, lo seguían en una procesión ordenada que desafiaba los patrones de comportamiento conocidos. Mariana permaneció inmóvil, observando con creciente asombro, mientras el caballo negro guiaba al grupo no hacia el punto de agua que ella había abastecido, sino hacia un área aparentemente árida algunos metros más allá. Llegando a un punto específico, comenzó a escarbar el suelo con sus cascos delanteros, un comportamiento que pronto fue imitado por varios otros animales. «¿Qué están haciendo?», murmuró para sí misma, acercándose cautelosamente para no perturbar el extraño ritual colectivo. La respuesta vino en forma de un milagro tangible. Después de varios minutos de excavación persistente, la tierra reseca comenzó a oscurecerse con humedad. Pronto, agua cristalina brotaba del hoyo que se expandía continuamente bajo los esfuerzos coordinados de los animales. Un manantial subterráneo, previamente desconocido o hace mucho olvidado, se revelaba ante sus ojos incrédulos. Posteriormente, los geólogos explicarían que cambios en el nivel freático causados por las recientes inundaciones extremas habían alterado el curso de aguas subterráneas, trayendo un antiguo manantial de vuelta a la vida. Pero ¿cómo sabían los caballos exactamente dónde escarbar? ¿Cómo habían coordinado sus esfuerzos entre diferentes manadas normalmente separadas? Estas preguntas permanecerían sin respuestas definitivas, alimentando tanto investigaciones científicas como narrativas míticas que se entrelazarían en la cultura local por generaciones. El evento que los lugareños pasarían a llamar el Milagro de las Aguas fue meticulosamente documentado por Mariana. Sus fotografías y videos, distribuidos globalmente, capturaban no solo el momento extraordinario del descubrimiento del manantial, sino también las escenas subsecuentes de diversos animales, desde pequeños roedores hasta los majestuosos jaguares, compartiendo pacíficamente este nuevo oasis en medio de la devastación de la sequía. La repercusión fue inmediata y transformadora. Conservacionistas internacionales, anteriormente escépticos sobre el valor ecológico de los caballos ferales, ahora reconocían su papel potencial como
especies clave en el ecosistema de los pantanos. Autoridades gubernamentales, presionadas por la opinión pública galvanizada por las imágenes poderosas, finalmente acordaron reconsiderar seriamente los proyectos de desarrollo que amenazaban los territorios vitales de las manadas. Exactamente, 2 años después del rescate inicial, un ciclo completo de las estaciones en los pantanos, un santuario oficial para los guardianes del pantano fue inaugurado. La ceremonia, que combinó elementos de celebración científica y reverencia cultural, reunió a investigadores, políticos, líderes comunitarios y cientos de apoyadores que habían acompañado la travesía extraordinaria desde su inicio improbable en las aguas turbulentas de una crecida. Mariana, nombrada oficialmente como directora de conservación del santuario, observaba a la multitud reunida con una mezcla de orgullo y humildad. Lo que celebramos hoy, dijo en su breve discurso, no es una victoria humana sobre la naturaleza, sino un reconocimiento de nuestra interconexión profunda con todas las formas de vida que comparten este lugar sagrado. Los caballos que llamamos guardianes no necesitan que los protejamos. Ellos ya han sobrevivido por generaciones en armonía con este ecosistema. Somos nosotros quienes los necesitamos para que nos recuerden sabidurías antiguas que hemos olvidado y conexiones que hemos descuidado en nuestra prisa por controlar y modificar el mundo natural. Cuando la ceremonia formal terminó y la multitud se dispersó gradualmente hacia la celebración comunitaria en el pueblo cercano, Mariana permaneció sola en la orilla del río. El sol poniente derramaba oro líquido sobre las aguas ahora restauradas a su nivel saludable, pintando el paisaje con la misma paleta vibrante que había capturado su imaginación desde la primera vez que pisó los pantanos. Fue entonces que lo vio, el caballo negro, observando a la distancia en el borde del bosque. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. A su lado, casi una réplica perfecta en miniatura, un potrillo joven compartía su pelaje negro brillante y postura orgullosa. Hijo del guardián, nacido durante los meses más desafiantes de la sequía, simbolizando la renovación y la continuidad que siempre habían caracterizado este ecosistema resiliente. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que Mariana creía saber sobre comportamiento animal. Con pasos deliberados y dignos, el caballo comenzó a aproximarse, guiando gentilmente al potrillo delante de él, parando a pocos metros de ella, en una demostración de confianza que ningún experto consideraría normal para un animal salvaje, especialmente uno con cría. El magnífico animal inclinó ligeramente la cabeza, como en un solemne asentimiento. Lágrimas silenciosas escurrían por el rostro de Mariana mientras lentamente, muy lentamente, extendía su mano. El potrillo, después de un momento de vacilación y una mirada casi inquisitiva a su progenitor, avanzó los últimos pasos que los separaban. El toque de su suave hocico contra los dedos temblorosos de la fotógrafa fue como una corriente eléctrica de reconocimiento mutuo, un pacto silencioso entre especies. Este momento trascendental capturó la esencia de todo lo que habían construido en los últimos 2 años. No solo un programa de conservación o un santuario físico, sino una nueva comprensión sobre la relación entre humanos y naturaleza en el corazón de los pantanos de Centla. Una relación no de dominación o mera observación científica distanciada, sino de respeto mutuo y coexistencia. Para Mariana, que una vez se sintió solo una espectadora de la vida salvaje, una documentalista de bellezas pasajeras destinadas a desaparecer ante el avance implacable del llamado progreso, aquel toque gentil del potrillo salvaje representaba más que validación personal. Era una promesa para el futuro, un recordatorio de que las historias más importantes rara vez terminan, solo se transforman y continúan bajo nuevas formas, como las propias aguas de los pantanos en su ciclo eterno de crecida y estiaje. Mientras el caballo negro y su cría regresaban lentamente hacia la seguridad de las crecientes sombras del atardecer, Mariana permaneció inmóvil,
grabando cada detalle de aquel encuentro sagrado no con sus cámaras sofisticadas, sino con los ojos de su corazón despierto. Algunos momentos trascienden la documentación técnica y solo pueden ser verdaderamente preservados en la memoria emocional de aquellos lo suficientemente privilegiados para atestiguarlos. En aquella noche, bajo el cielo estrellado que solo los pantanos de Centla pueden ofrecer en toda su magnitud cósmica, Mariana comprendió que su mejor fotografía nunca sería capturada por ningún lente ni impresa en ningún papel. Era la imagen invisible grabada en la conciencia colectiva de todos los que habían participado en esta travesía extraordinaria. La imagen de un mundo donde diferentes especies reconocen y honran la sabiduría única que cada una aporta a la gran red de la vida. El caballo salvaje que una vez salvó de las aguas turbulentas había devuelto el favor de maneras que trascendían cualquier expectativa, no solo salvando su vida física en aquella isla temporal, sino revelando un propósito y una conexión que transformaron completamente su existencia. Y a través de ella, tocando innumerables otras vidas, creando ondas de cambio que continuarían mucho más allá del horizonte visible. Mientras las primeras estrellas surgían en el cielo aterciopelado, Mariana sonrió para sus adentros. La verdadera historia de los guardianes del pantano y de la fotógrafa que cruzó la línea entre observar y participar apenas estaba comenzando, y algo en su corazón sabía, con una certeza que trascendía las explicaciones racionales, que las generaciones futuras continuarían escribiendo nuevos capítulos de esta historia eterna de interconexión, respeto y protección mutua en el corazón salvaje de México.